Muy buenos días, el tema de hoy es pasar por alto la ofensa. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Pasar por alto la ofensa. Para pasar por alto la ofensa es importante conocer la prudencia. Y la prudencia tiene que ver con la sabiduría. Cada vez que usted y yo meditamos en el libro de Proverbios, encontramos los diferentes misterios, conocimientos, revelaciones de las que el Señor nos habla sobre cómo ser una persona prudente, una persona sabia. Pero mire que el tema de hoy, pasar por alto la ofensa, tiene que ver muchas veces con nuestras actitudes. A veces no nos gustan cómo nos miran, cómo nos hablan, cómo se expresan, cómo nos tratan. Pero cuando usted y yo pasamos por alto la ofensa, nos convertimos en personas sabias, pero también personas prudentes. Hay momentos en los cuales hay cosas que no nos gustan, es normal. Mientras que estemos en esta humanidad, en este cuerpo, tendremos cosas, viviremos situaciones en las cuales nos es difícil pasar por alto la ofensa. Pero cuando la pasamos por alto, somos los más beneficiados y los más bendecidos, ya que el Señor a usted y a mí nos está formando, ¿para qué? Para ser personas sabias. Y cuando somos personas sabias en su conocimiento, en su palabra, en su revelación, es cuando realmente sabemos cómo actuar en la dirección del Señor, no en nuestro conocimiento, no en nuestro carácter, no en nuestro orgullo, no en nuestra soberbia, no en nuestras palabras, no es en nuestra voluntad, en la dirección del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y encontramos en la palabra que la persona que es sabia es una persona que realmente sabe manejar sus emociones, y sus emociones deben estar sometidas a la voluntad de Dios, no sus emociones sometidas a la situación, a las circunstancias que se estén pasando. Ya que el rey David encontramos que era un hombre prudente, sabio, pero que también sabía cómo manejar sus emociones en determinadas situaciones y circunstancias que tenía que pasar en la vida. Por eso, cuando usted y yo como hijos de Dios debemos encontrar y analizar a diario nuestro caminar, pero también debemos aprender como lo que dice la palabra sobre nuestro comportamiento, ya que al comportamiento se debe reflejado nuestros hechos, palabras y acciones. ¿Qué piensan los demás de usted? ¿Qué dicen los demás de usted? ¿Que es una persona prudente, una persona sabia? ¿O de pronto dicen lo opuesto? ¿Es un orgulloso, una orgullosa, una prepotente, una mentirosa, una manipuladora? Bueno, muchas cosas que las otras personas dirán, pero que yo creo que yo estoy actuando bien, que yo me veo que estoy actuando bien y yo obro bien y que yo estoy actuando bien, pero resulta que lo que piensan o dicen los demás tiene mucho que ver cómo usted y yo estamos actuando, y resulta que no pasamos por alto la ofensa. Como que algo cuando no nos gusta hacemos mala cara, si no decimos nada, como que nos hierve, como dicen algunas personas, como que me hierve la sangre, ¿cierto? Y me hierve la sangre y demuestro en las actitudes, y ahí se ve reflejado si está en usted y en mí la prudencia, el amor, la paz, la seguridad, la confianza en Dios, o resulta que yo todavía me dejo llevar y guiar por mis emociones, por mis actitudes, por mi carácter, pero es que yo no me la voy a dejar montar de nadie, pero es que no me voy a dejar ver la cara, pero es que creen que yo soy cristiano, pero yo tampoco soy bobo, yo no me voy a dejar de nadie, y es que le voy a decir unas cuantas, y es que entonces nos salimos de los cabales y actuamos acorde a nuestras emociones, pero resulta que ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está la palabra, ahí no está el conocimiento, ahí está nuestra humanidad, ahí todavía hay orgullo, ahí todavía hay prepotencia, ahí todavía hay altivez, ahí todavía está el viejo hombre. Pero encontramos dentro de los pasar por alto la ofensa está la prudencia. Y la prudencia de usted y mí requiere un buen sentido de juicio. La templanza, la cordura, es tener esa sabiduría, es tener ese discernimiento, pero también tener ese aplomo y ser precavidos. Ser precavidos, ¿qué quiere decir? Que ya no me dejo mover por lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, como yo actúo en determinada circunstancia. Y es que me voy a encontrar con esa persona, pero donde me llegue a decir tal cosa, pues le voy a decir tal otra. Pero es que donde me llegue a hacer mala cara, pues yo le voy a responder de tal forma. O sea, ya vamos predispuestos, ya estamos dispuestos en nuestra humanidad a cómo actuar. Pero ¿por qué no oramos antes? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa templanza, que nos dé esa confianza, que nos dé esa seguridad, que nos dé ese carácter, que nos dé esa firmeza, que nos dé esa convicción, así como la tuvo nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo? Usted y yo lo podemos tener, porque hoy en día contamos con la dirección del Espíritu Santo. A medida que usted y yo estudiamos y meditamos en la palabra, el Señor nos da esa conducta, ese carácter, esa firmeza, esa convicción. Y es cuando realmente podemos entrar a ser esas personas de bien. Una persona
con ese aplomo, esa seguridad, esa confianza. Por eso encontramos al rey David. Por eso en 1 Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire que el rey David, el rey Saúl, no conocía a David, pero como aún las personas que rodeaban al rey Saúl sabían quién era David, lo conocían. Era un hombre valeroso, valiente, un hombre de guerra, porque era el hijo de Isaí. Era el hijo menor de Isaí, pero ahora un hombre el que estaba al cuidado de las ovejas de Isaí, de su padre. Pero cómo lo describen como un hombre prudente, pero también un hombre de guerra, un hombre prudente en sus palabras. ¿Será que nos podrán describir a usted y a mí que somos prudentes en nuestras palabras, en nuestros hechos y acciones? ¿Será que pasamos por alto la ofensa? Ya que este hombre era un hombre de guerra porque se enfrentaba, dice la palabra, que aún antes de que el Señor lo escogiera como rey de Israel, dice que él peleaba por las ovejas, que se enfrentaba a fieras y leones, dice que mataba osos con la cabeza de un asno, con la cabeza, la calavera que utilizaba para defenderse contra esos animales feroces, que peleaba, se enfrentaba. Dice que aún las ovejas las sacaba de las bocas de los osos para librarlas de la muerte del oso, en la boca del oso. Pero como el Señor quiere darnos a conocer y entender si usted y yo realmente pasamos por alto la ofensa. Pero mire que para pasar por alto la ofensa debemos ser sabios, prudentes, humildes, llenos de la paz, del amor y el gozo de Dios en Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, ya que usted y yo como cristianos debemos ser prudentes, pero debemos también ser esas personas humildes, mansos, ya que muchas veces decimos cosas que son ofensivas, nocivas para otras personas, pero quizá no son palabras, sino la manera en que nos expresamos o las decimos. A veces creemos que no ofendemos a nadie, pero decimos una palabra como un golpe de espada, una palabra que muchas veces ofende y la decimos hay veces con doble sentido también. Y ahí no está el Espíritu de Dios, está en nuestro orgullo, ya que el Señor a usted y a mí nos dio 2 oídos y una boca. Y a veces nos afanamos más por hablar que por escuchar. Cuando miramos a la luz de las Escrituras, dice la palabra que más sabio el que escucha que el que habla, el que calla que el que habla. A veces somos más ligeritos para hablar que para escuchar. ¿Cómo lo tildan a usted? ¿Cómo lo tienen a usted? ¿Como una persona de pronto orgullosa, prepotente? No se le puede decir nada porque sale con 2 piedras en la mano, o explota porque le dijeron una cosa o le dijeron otra, y a veces no le quisieron decir lo que usted pensó, pero actúa de esa situación. Ya que en Proverbios 10:19 dice: las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tremendo, porque usted y yo cuando callamos somos prudentes, pero somos sabios. A veces queremos, como dice en el libro de Santiago, capítulo 3, dice que la lengua es ese músculo pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Dice que inflama la rueda de la creación, se entremete en todo asunto. Y es que a veces nos afanamos por hablar, y es que yo quiero decir, y es que le voy a decir unas cuantas cosas, y es que esto no me agrada, esto no me gusta. Dice que inflama la rueda de la creación, y es que arroba conflictos, como problemas, dificultades en el entorno, y se entremete en todo asunto. Por eso es tan importante que usted y yo hagamos un alto en el camino. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos pensando? Pero ¿cómo estamos diciendo las cosas ante las demás personas? ¿Será que obramos acorde a lo que el Señor nos ha venido enseñando a la luz de las Escrituras? Por eso es tan importante que usted y yo nos sometamos nuestra voluntad al señorío de Cristo, pero que le pidamos al Espíritu Santo: refrena mi lengua, enmudéceme si voy a hablar cosas incorrectas, si voy a hablar algo que no debe hacer. Pero cuando miramos en el libro de Proverbios encontramos: aunque 6 cosas aborrece Jehová. Ahí explica algunas, dice que los ojos altivos, la lengua detractora, las señas que se hacen con las manos, las señas que se hacen con los pies, y eso tiene que ver también con el orgullo. Pero hoy pasar por alto la ofensa es que podamos vivir bajo el señorío de Cristo, pero en la dirección del Espíritu Santo, para ser esas personas sabias y prudentes en Cristo Jesús.